Hola, hola, amigas, amigos de la máscara. Sean bienvenidos a otro capítulo de este programa semanal que va a tener una entrevista por semana, pero por ejemplo la que viene va a tener dos, ¿no? Ya les voy a contar. Fuimos podcast hasta el 11 de julio en Instagram, donde lamentablemente perdimos una entrevista magnífica con el chef Edgar Leal, jefe ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo. Instagram nunca dio explicaciones. Pero bueno, nos vinimos a YouTube, ya va calentando la cosa. La semana que viene tenemos al padre Eduardo Santo Domingo, un diocesano, para tratar los temas álgidos de la iglesia hoy. Y el viernes de la semana que viene tenemos al doctor Carlos Jaramillo, vicepresidente de IESA, para hablar del gerente venezolano. ¿Qué gerencia tenemos hoy en Venezuela? ¿Okay? Pero hoy tenemos un invitado de lujo, una persona muy joven, pero muy preparada, sin embargo, que no ha perdido el tiempo, ¿no? Y es el señor, el doctor Nicolás Rubio. Yo me voy a permitir aquí, eh, pues, comentarles, es consultor senior en negocios internacionales, con una vasta experiencia en consultoría corporativa, multinacional, en desarrollo de negocios en Latinoamérica y el Caribe. Tiene la maestría y el doctorado en Ciencia Política de la Simón Bolívar. Es especialista en negocios internacionales por la Metropolitana, por la UNIMED, y tiene un MBA y un BS en Business Administration, International Business, por Rochester Institute of Technology. ¿Ok? Bueno, Nicolás, me voy a permitir llamar a Nicolás, lo va a la sala. Nicolás, Alejandro, qué gusto. Buenas tardes. bienvenido a La Máscara, es un placer y un privilegio tener entrevistado de tu talla. Siempre se engalana el programa con gente también formada, ¿no? Y tan competente. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. No, no, para mí es Encantado un de estar honor, aquí. ¿verdad? Para mí es un honor. Nicolás nos va a estar hablando el día de hoy, bueno, de su especialidad, que son los negocios internacionales, ¿no? Que claro, es un tema que está muy en boga por todo lo que está pasando en el mundo, esta especie de locura, la guerra entre Ucrania y Rusia, lo que está pasando en Gaza, eh, bueno, el remate de Citgo, en fin, la escalada de la izquierda de América Latina, en fin, la imposición de aranceles por parte de Donald Trump a todos los países que hagan negocio con Venezuela, ¿no? Entonces, bueno, yo quisiera, Nicolás, que me dieras Nicolás está dictando, o ya dictó, un seminario con una compañera. Primeramente quisiera que me hablaras de ese curso, de ese seminario. Cuéntame de qué fue, cómo estuvo. Bueno, muy bien. Sí, Ángel Incherti y yo estuvimos ofreciendo, impartiendo un taller en la Cámara Venezolano-Francesa hace un par de semanas Ajá, sobre el impacto de la inteligencia artificial en los negocios internacionales. Pero exacto. una de las cosas que tú también viste es que próximamente en la Cámara Venezolano-Española de Industria y Comercio vamos a impartir el programa completo de negocios internacionales Ok, en formación de negocios internacionales que incluye este taller de inteligencia artificial como primer módulo, ¿ok? Entonces, ahí podrás, pues, yo quisiera comenzar por ahí, por hablarme de la inteligencia artificial y cómo está incidiendo en negocios internacionales, Nicolás. sí, bueno, sin duda alguna, pues la inteligencia artificial como tecnología disruptiva está impactando nuestras vidas, ¿no? Nuestras vidas cotidianas. Igualmente, pues, el quehacer de las empresas y obviamente de los gobiernos, ¿no? Porque también hay un tema regulatorio que ahora vamos a tener. Claro, Entonces, ¿qué sucede? Que la inteligencia artificial
pues ya hay varias medidas sobre impactos en productividad que vamos a tener. Entonces, para tener una idea sobre esto, hay una consultora McKinsey que emitió hace un año sí, un reporte, ¿no? Estudió 63 industrias a nivel mundial, ¿no? Banca, etcétera. Entonces, determinó que el impacto que iba a tener en un año la inteligencia artificial, en una cifra anual, iba a ser entre 2,6 y 4,4 billones de dólares. Vamos a poner eso en contexto. La economía mundial es el estudio, Nicolás? ¿Ah? ¿Cuándo está fechado el estudio? ¿Cuándo está afectado el estudio de cuándo está afectado qué? ¿Qué fecha es el estudio? Perdón. El estudio es del año 2023. Okay. ¿Okay? Y entonces ajá. ¿Se refiere a 24 o 25? El impacto está proyectado en el futuro. ¿Okay? Sí, entonces, si nos ponemos en contexto, la economía mundial es de 105 billones de dólares, más o menos. Estados Unidos es 30 billones, ¿ok? 30 billones, casi un poquito menos que el 30% de la torta. China es alrededor de 19 billones. Entonces, este impacto, y recordemos que en castellano, 1 billón es 1 millón de millones, ¿ok? Claro, entonces, a veces hay traducciones directas que 1 billón es 1 billion y no es así. En inglés, billion es otra cosa. Exactamente, pero eso es una magnitud muy importante, muy importante. Entonces, por eso existe una competencia real, cierta, entre los países líderes, ¿ok? Y en este caso, en primer lugar está Estados Unidos, ¿ok? Y en segundo lugar, depende de la medición que busquemos, está China, ¿ok? Entonces, cuando vemos qué ciudad es la número 1 en el mundo para startups, de inteligencia artificial, pues está San Francisco, en California. Está fumando. Okay. Entonces, no te preocupes. Te oigo. Está bien. Entonces, como te comentaba, San Francisco pues, es la ciudad número 1 para inteligencia artificial, para startups. ¿Y por qué? Bueno, obviamente que Silicon Valley está cerquita, ¿ok? Entonces, claro. Tenemos las universidades como Stanford, Berkeley, que están allí en el norte de California. Entonces, hay un ecosistema que hace que las empresas se quieran establecer allí, que es muy propicio para que ellas, pues, establezcan nuevos negocios. Okay. Un comentario un poco... dime. No, te quería preguntar, Nicolás, ¿qué tipo de mercancías se están moviendo más en el planeta en este momento? ¿Qué tipo? Bueno, es una pregunta muy amplia. ¿El petróleo? Sí, no, obviamente que, o sea, podemos analizar el tema de commodities, ¿ok? Que será todo el tema de petróleo, todo el tema de productos agrícolas, pero sí, habría que ver qué rubros son, ¿verdad? Los que más se están comerciando. Y obviamente que va a haber un impacto este año, o sea, ya la Organización Mundial del Comercio nos está hablando que los nuevos aranceles que han sido impuestos por el gobierno de Estados Unidos va a tener un impacto sobre la proyección que había del comercio mundial para 2025. ¿Okay? Entonces, eso va a afectar el comercio en bienes, el comercio en bienes. Recordemos que el comercio se divide en dos grandes áreas. Comercio de bienes, o sea, petróleo, la madera, ¿sí? Y estamos muy acostumbrados a pensar eso en Venezuela, pero también tenemos el comercio de servicios, en el cual Estados Unidos no tiene un déficit, ¿ok? Entonces, el déficit que tiene Estados Unidos comercial es en el comercio de bienes, ¿okay? Entonces, obviamente, aquí también entra todo lo que es los productos manufacturados. Te quedaste pegado, Nicolás. Ya va, a ver por qué se quedó pegado mi amigo Nicolás Rubio. Debe ser que se le cayó el internet porque no... Él me dijo que tenía fallas eléctricas y le hablo por el WhatsApp de PC y no se ponen los palmeticas. Así que esto... Vamos a ver si... Bueno, cerramos aquí. Déjame llamarlo. Siendo mi excusa de la audiencia, voy a ver si Nicolás
Aquí está, ok, vamos a invitarlo. Sí, tormenta eléctrica, me dice. Vamos a invitarlo a nuevo me dice que hubo un bajón. Ajá, un bajón de luz. Sí, bueno, lamentablemente estamos haciendo comunicación en el tercer mundo, ¿no? En el cuarto mundo, mejor dicho, en Macondo Ultra. Vamos a ver si va a se conecta de nuevo y seguimos conversando, que estaba bien interesante la cosa. Él me decía que Estados Unidos tiene déficit de productos y no de servicios, ¿no? Y capitaliza aproximadamente el 30% del comercio internacional, ¿no? Vamos a ver. Esto se refería a los commodities como, bueno, la soja, etcétera, etcétera, y otros productos. Aquí está Nicolás. Ok, Nicolás, me disculpas, está lloviendo aquí en la zona de Caracas donde estoy y hubo un bajón de luz, ¿ok? Me disculpas. Y recuerda que estamos haciendo comunicación en el cuarto mundo, ¿no? Es decir, en Macondo Ultra. Sí, lamentablemente cuando hay un bajón, ese sea breve, el bajón pues se reinicia el modo de Te diré que he tenido suerte y han sido pocas las veces en que se me ha caído, ¿no? Así, pero bueno, tú estabas hablando de los Estados Unidos. Sí, bueno, me estabas preguntando por el tema de lo que se comercia. Obviamente que las manufacturas, sí, las manufacturas que vienen... Por ejemplo, perdón, Nicolás, la China, por ejemplo, coloca mucha maquila, ¿no? Es decir, esto... Sí. Sí, ahora bien, por ejemplo, todo lo que se manufactura que viene de China o de India, o sea, porque muchas empresas en los últimos años decidieron mudar operaciones que habían en China, ¿verdad? Para otros países como India. De hecho, Apple pues tiene una operación muy importante de iPhones en India. ¿Okay? Porque recordemos que el tema de la guerra comercial entre Estados Unidos y China no es algo nuevo de la segunda administración de Trump. En la primera administración también hubo, digamos, ciertas fricciones. Entonces las compañías previendo algún problema, mudaron operaciones a India o a Vietnam o a México, porque estamos viendo lo que se llama el nearshoring, es decir, mudo operaciones cerca de mi mercado internacional. Entonces, ¿qué está sucediendo ahora? Que con la administración Trump tenemos aranceles no solo en China, sino también en otros países, inclusive en México. Entonces, claro, en México se está respetando digamos, los productos que están dentro del Tratado de Libre Comercio, que en inglés es USMCA, México, Estados Unidos y Canadá, que es el NAFTA 2.0. Esos productos no están afectados, pero esos productos tienen que cumplir con digamos, la certificación de origen, que el producto sea hecho en México con un porcentaje de componentes mexicanos. Otros productos se ven afectados por los aranceles. Que también, entonces, eso está afectando a todas las empresas que pusieron su fábrica en México. Entonces, dentro de este contexto. Ajá. Pero ahora que te interrumpo, pero es que me interesa ir cerrando un poquito el tiro de cámara, ¿no? Por ejemplo, el caso automotriz en México, que se mueve también, o sea, ahora, por ejemplo, en la industria automotriz, es decir, porque todo es petróleo, gas, y nos olvidamos de que, bueno, que se comercializa ropa, juguetes, en fin, y una cantidad de cosas, ¿no? Entonces, infinidad de cosas, de computadoras, smartphones. Bueno, mira, el caso que mencionas de la industria automotriz es muy importante. Recordemos que antes del NAFTA hubo un tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Canadá. Ese fue el inicio. ¿Okay? Sí. Y la automotriz entre estos dos países está muy integrada. ¿Okay? De hecho, los productos pasan de un lado a otro, o sea, muchas veces. ¿Okay?
En dado caso, un producto puede pasar de un lado a otro entre las fábricas hasta 7 veces, mientras que se ponen más componentes. Entonces, es una industria muy integrada, Estados Unidos, México y Canadá. Por Pero, eso, Carlos, la gran preocupación que ha generado tanto en el gobierno de Canadá como en el gobierno de México los nuevos aranceles. Entonces, hay una negociación pendiente todavía con Canadá y con México también, ¿no? ¿Por qué? Porque no quieren afectar esto. Ya hay, o sea, por ejemplo, si los aranceles estuvieran subiendo a los niveles que se habían comentado, los carros van a ser más caros en Estados Unidos, ¿ok? Para claro, el consumidor estadounidense. Entonces, la industria automotriz se vería muy afectada si cambia de manera radical las tarifas arancelarias. ¿Okay? ok. Mira, Eso es un gran Nicolás, ejemplo. sí, habla un poco de la tecnología, es decir, Sí, porque dentro de los, por ejemplo, en Venezuela, tú le preguntas a cualquier consultor de consumo y te va a decir alimentos, cosméticos y tecnología. Los tres primeros rubros, no, es decir, la gente quiere tener su arepa, su pinturita de labio y su smartphone, ¿no? Entonces, sí, por lo menos aquí en Venezuela. Y sí. claro, es una gran industria, es decir, estamos hablando de Microsoft, de Apple, de HP, o sea, de IBM, en fin, esto, Sí, mira, ¿aló? sí, te oigo, te oigo. ¿Aló? ¿Ya ¿Te, pare- te te pareció que quedaste? ahí está, Repíteme. ahí está, ahí está. Mira, es que la verdad no te culpo, aquí está cayendo la mamá pero de agua. Sí, estoy viendo que está lloviendo aquí también y eso afecta la comunicación de Sí, internet. sí, Ok, mira, sobre el tema, ahí te quedaste pegado otra vez. Qué broma. Bueno, pero sí lo vamos a hacer, no importa cuánto tiempo tengamos que estar aquí. Vamos a ver, disculpen, de verdad. Eh, pero bueno, está cayendo aquí, por lo menos en mi casa, la mamá de los palos de agua, parece que por casa de Nicolás también, y tiene problemas de conexión. Yo, gracias a Dios, ahí volvió, me dice. Vamos a ver que ya debe estar, no sé, ajá. Aquí me dice voy, vamos a ver. Vamos a pasar de aquí ya va. Tener un poquito de paciencia porque si queremos hacer periodismo en estos países tan depauperados, tenemos que tener paciencia y, y bueno, ser consecuentes con todo, ¿no? Vamos a ver. No, salió la transmisión, estamos en vivo por YouTube. Esto aquí se está sumando. No sé. Vamos a tener un poquito de paciencia, no va a hacer cosas de mucho rato. De todos modos, nos quedan unos 15 minutos según lo estipulado. Uh, vamos a ver, esto, nuestro apreciado Nicolás está hablando de una cosa interesantísima. Debe llamarlo, vamos a ver. Vamos a ver. Ustedes disculpen, pero la verdad es que no podemos hacer mayor cosa, ¿no? Ahí no podemos avisar a Dios para que no me llama. Ah, que estoy aquí.
Vamos a ver. Ajá. Estoy esperando que vuelva el internet. Bueno, vamos a ver qué me dice aquí. Vamos a ver qué me dice aquí. Internet está caído. Nicolás, bueno, estábamos en un momento válido de la entrevista hablando de la industria automotriz. ¿Qué tú que vamos a hacer? Porque mira, yo puedo. Ok, ok, ok. Sí, no, aquí también. Yo voy a ir conversando sobre las dos entrevistas que tengo la semana que viene y en lo que te sumes de nuevo, ya te mando el enlace. Esto hablamos, ¿ok? Perfecto. Sí, no, bueno, siempre que no sea el fin del mundo, ¿verdad? Todo bien. Dale, hermano, Dios te bendiga. Vamos a ver, yo quería conversarles porque el jueves que viene vamos a tener al padre Eduardo Santo Domingo. El padre Santo Domingo es el párroco de por acá, sí, la parroquia Santiago Apóstol, en la California Sur, en Colina de los Ruices, esto pues, además es un sacerdote diocesano, ¿no? Eh, bueno, vamos a hablar con él más que por párroco, por, por, por sacerdote, ¿no? Para tocar una serie de puntos, eh, como por ejemplo la unidad y la polarización interna que existe en la iglesia, ¿no? Hay una división fuerte entre conservadores y progresistas en el seno de la Santa Madre Iglesia, sobre todo en cuanto a matrimonio homosexual, el rol de la mujer, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, bueno, el padre me dice, bueno, sí, todos puntos muy intensos pero interesantes, ¿no? Los abusos sexuales, el Papa Francisco, Dios lo tenga en la santidad, abordó la crisis de sexo en la iglesia, la pedofilia, la pederastia, y se demanda, hay un clamor de más transparencia, ¿no? De rendición de cuentas, de una política de tolerancia cero por parte de la población civil, ¿no? Y la existe, sobre todo en Europa, que no es tan católica como América Latina. Luego vamos a conversar sobre el rol de las mujeres. Esto se debate si las mujeres, si deberían ampliarse los ministerios católicos para las mujeres, ¿ok? Eh, y bueno, el celibato, por ejemplo, eh, es otro tema que vamos a tratar. Eh, bueno, mucha gente dice, bueno, pero porque un cura no se puede casar, ¿no? En fin. Eh, y claro, queremos hablar también de lo que representó Francisco, eh, Francisco y lo que representa León XIV, ¿no? Eh, pero el viernes vamos a tener, ok, aquí tenemos de vuelta a Nicolás. Ajá, aquí tenemos a Nicolás. Ok, Nicolás. aprovechemos mientras que volvió la luz. Mira, Mil disculpas. Ok, entonces estábamos comentando el tema automotriz, ciertamente, ¿no? Entonces, y el tema tecnológico. Entonces, obviamente que el consumo de tecnología es muy importante. Si recordamos hace unos años, cuando tuvimos la pandemia, hubo unas interrupciones en las cadenas de suministro, ¿sí? Entonces, en algún momento hubo fallas, hubo escasez.
en la provisión de chips, de microchips, para varias cosas, para los carros, etcétera. ¿Eso qué produjo? Que las empresas mudaran, y hubo incentivos para eso, mudaran o ampliaran sus operaciones en Estados Unidos. ¿Okay? Alejandro, el fumar es malo para la salud. Sí, como tú sabes que yo no lo hago yo solamente. El periodista más grande que ha tenido en Argentina era el Gordo de la Nata. No sé si tú lo conociste. Sí, claro, obviamente. Pero debo decirlo. Sí, los programas, fumando y con un whisky al lado. Está bien, sí, pero debo decirlo. Está bien. Mira, pero, ok, volviendo al tema. Entonces, por ejemplo, hay una empresa muy grande que se llama Taiwan Semiconductors, que está en Taiwán. Por eso es que es la empresa que produce chips prácticamente más grande del mundo. Entonces, esa empresa ha establecido fábricas en Estados Unidos en los últimos años. Inclusive está ampliando sus líneas de producción. Si recuerdo bien, en Arizona. Entonces, para el tema de inteligencia artificial, la compañía y lo vemos que es la compañía más valiosa del mundo, es NVIDIA, ¿sí? NVIDIA es la que produce estos chips muy poderosos que se usan, ¿verdad? Que lo usan todas las empresas que, generan, que usan inteligencia artificial. Un comentario que quería ver, si cuando revisamos las 10 compañías con capitalización de mercado más grandes en el mundo, ¿qué es eso? Que es las acciones multiplicadas por el precio de mercado en la bolsa de valores. Tenemos lo que se llama las magníficas 7. ¿Y cuáles son esas? NVIDIA en primer lugar, luego está Microsoft, ¿ok? No tengo el orden en la cabeza exactamente, pero está Microsoft, está Meta, está Alphabet, que es Google. Luego tienes a Tesla, es la última. Amazon, me falta, son 7, ¿o no? Lo puedo buscar aquí. Dime, ¿cómo se llaman? ¿La qué? Las 7 magníficas. Entonces, tienes NVIDIA, tienes a Microsoft, tienes a Meta, tienes a Alphabet. Mira, aquí está, mira. Tienes a Amazon. Ahí están las 7. Te digo, mira, son Apple, Microsoft. Y Apple, me faltaba Apple. Amazon, Alphabet, Meta, NVIDIA. Exactamente. Esas 7, todas están relacionadas con inteligencia artificial. ¿Sí? Okay. Pero ¿cómo aquí quiero, por favor, que pongas todo tu intelecto para que la audiencia lo consuma? Es decir, ¿cómo está la inteligencia artificial? Porque fíjate, yo acabo de hacer un informe para Banca y Negocios donde me preguntaba la influencia de la inteligencia artificial en el liderazgo venezolano, ¿no? Y bueno, sin ser 100% así, en un porcentaje más o menos importante, los gerentes están usando ChatGPT y Gemini como si fuera Google, ¿no? A eso se está limitando, ¿no? Entonces, claro, la inteligencia artificial es muchísimo más que eso, sobre todo para países fabricantes de tecnología como Estados Unidos y no consumidores como Venezuela. Entonces, ¿cuál es la influencia real y de qué manera influye? ¿Cómo se está usando, es decir, la IA en los negocios internacionales? O sea, la IA permite, o sea, es una herramienta de ayuda, de manera que se obtiene información, se producen cosas, de manera que los gerentes, los líderes, tengan más tiempo para sus decisiones estratégicas, ¿ok? Porque la IA no es como tú mencionaste, de buscar en Google y hacer un copy-paste, no tiene mayor sentido, ¿ok? Porque de hecho se puede buscar información, siempre hay que verificar las fuentes de información, ¿ok? Siempre hay que verificar eso, hay que revisar los cálculos. La IA te lo dice ahí abajo, si tú usas Gemini o usas Copilot, que las partes que son gratuitas, te dice, puede contener errores, entonces es importante verificar información, ¿ok? Obviamente que en el tema de programación en computación, lo que se llama coding, ¿ok? Digamos todo esto, lo que ingenieros en ciencias de computación, se está usando, el CEO de Microsoft dijo hace un año, no recuerdo exactamente, que un 30% del coding, o sea, de la programación en computación en Microsoft se estaba haciendo con inteligencia artificial. Ahora bien, Zuckerberg dijo que Meta ha sido rara
casi $1.000 millones prescindiendo del personal gracias a la inteligencia artificial. Bueno, ahora bien, esta es la acotación que él hizo, era que esto estaba supervisado por humanos. ¿Okay? ¿Qué sucede? En uno de los talleres que nosotros ofrecemos en este día, podemos ver, o sea, hace unos años, McKinsey metió otro reporte, pero ya es un poquito más viejo, donde hablaba de las habilidades que eran necesarias para el futuro dentro de la inteligencia artificial. Y el liderazgo está siendo la habilidad más importante, ¿ok? O sea, Claro. las decisiones las toman los seres humanos en las empresas, ¿sí? Piensa el director ejecutivo, la junta directiva, los gerentes, la gerencia ejecutiva, la gerencia media, que están usando, que obviamente que usan la inteligencia artificial. ¿Qué sucede? ¿Qué me ayuda a hacer esto? Me ayuda a acortar los tiempos, a cosas que tomaban más tiempo realizar, algunas investigaciones, algunos datos, algunas computadoras, algunas cosas, lo voy a hacer en menor tiempo. Cuestiones que eran repetitivas. Sí. Yo me imagino, Nicolás, que para, por ejemplo, un CFO de una multinacional le permite empoderar a su personal y delegar. ¿Estás ahí? Y delegar, sí. Y poder él pensar en temas más estratégicos. Correctamente. Correctamente. ¿No? Ajá. Exactamente. Eso es lo que nos va a permitir. O sea, entonces, esto no es una moda, esto está aquí para quedarse. O sea, hay que montarse en esto, hay que aprender mucho. Hay infinidad de cursos, inclusive gratuitos en internet, si te metes en LinkedIn o algo, para aprender sobre inteligencia artificial. Quiero invitar a la audiencia y a ti, si no lo has visto, a que busquen en mi canal de YouTube la sección videos al presidente de IBM, Germán Pacheco, que nos habló extensamente hace 2 o 3 meses sobre la no generativa, que es la que está entrando, y nos dijo 2025 es un antes y un después. O sea, lo que viene es una revolución radical para las corporaciones, para las empresas, sí. ¿No? Mira, leí un artículo hace un par de días donde decía, mira, la inteligencia artificial es similar a la invención de la electricidad, de ese tipo de cambio que va a impulsar a las empresas y la humanidad. Ahora, hay un tema y con tu pregunta específica sobre negocios internacionales. Sí. Las autoridades aduanales en el mundo, o sea, una gran proporción ya está usando herramientas de inteligencia artificial, ¿okay? En el tema de aduanas. Y otro porcentaje muy importante en el próximo año va a empezar a usarlas, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque a las autoridades aduanales les interesa combatir cualquier tipo de fraude que pueda haber en el tema aduanal. Entonces, eso ya está ocurriendo. La Organización Mundial de Comercio emitió un paper a comienzos de este año donde lista una cantidad para que se está usando la inteligencia artificial para el comercio internacional. Yo me imagino que tendrá la IA la posibilidad de ayudar a prevenir el delito como el tráfico de estupefacientes, es decir, aumentar la seguridad en los puertos. Sí, de hecho, o sea, todo lo que se está haciendo con herramientas de IA a nivel de autoridades aduanales busca eso, evitar fraudes, evitar el contrabando, evitar que algo esté mal etiquetado, o sea, claro. No usando todas estas herramientas. Y nos dice que ya los tratados de libre comercio, los famosos TLC, ¿cierto? Ya hay TLC, por ejemplo, cita unos del Reino Unido, el Reino Unido con Australia, por ejemplo, que ya tienen provisiones específicas sobre inteligencia artificial. Okay. La misma OMC nos dice, bueno, mire, como esto es un primer nivel, esas son provisiones como que haremos todo el mejor esfuerzo para ese tipo de provisiones. Los gobiernos se comprometen a hacer todo el mejor esfuerzo, compartir información sobre todos estos temas. Y el tema regulatorio es algo que está en vivo. O sea, nos podemos, simplemente metiéndonos en las noticias, vemos las diferencias de enfoque que existe entre la Unión Europea, ¿sí? Y los gobiernos de los Estados de la Unión Europea y Estados Unidos en cuanto a inteligencia artificial. O sea, Europa es un poco más regulatoria. Nos podemos ver, hace un par de meses el presidente Emmanuel Macron lanzó una iniciativa
para promover a Francia como un hub regional para IA en Europa. ¿Okay? Entonces, bueno, eso es algo interesante. ¿Por qué comentamos esto? Mira, cuando, te acuerdas que hace un momento hablamos del tema de capitalización de mercado, ¿no? Sí. Cuando vemos, en parte, por qué Estados Unidos tiene este liderazgo, bueno, revisemos cuánto es la capitalización de mercado de Estados Unidos contra los otros países. En Estados Unidos, el valor de las acciones en bolsa de valores de todas sus empresas que están cotizando en bolsa de valores es de 66 billones de dólares. En el caso de China es 10. O sea, Estados Unidos es 6 veces el tamaño del mercado de valores de China. Una cosita aquí, Nicolás. Yo cubrí una rueda de prensa ya hace por lo menos unos 10 años y hay un experto, vamos a llamarlo experto, yo no sé qué tan bueno era, que decía que quizás para el año 2050 la China desplace a Estados Unidos como la primera economía del mundo. ¿Eso es factible? Bueno, eso es tipo tener una bola de cristal, ¿sí? No sabemos. Las previsiones que habían unas previsiones inclusive más tempranas, o sea, que iba a ser antes de la fecha. Esas previsiones se han movido más adelante en el tiempo, ¿ok? Hay unas que están en el 2000, creo que el 2036 o inclusive antes. Esas previsiones se están echando más adelante en el tiempo porque luego de la pandemia el crecimiento económico en China, claro, sigue siendo alto, pero se ha disminuido, ¿ok? Y China está teniendo ciertos problemas económicos. También tiene una población que está envejeciendo rápidamente. Entonces, eso que se decía que para el 2030, había gente que decía que el 2030 la economía de China iba a pasar a Estados Unidos. Eso no va a ocurrir. ¿Okay? A menos que pase una catástrofe o algo, pero eso no va a ocurrir. Y fíjate, la economía de Estados Unidos en el último trimestre creció, si recuerdo bien, las cifras del Departamento de Comercio fue 3,3%, lo cual es alto. Está en sus máximos históricos de producción de petróleo. ¿El qué? ¿El qué? Disculpa que se cortó. Máximos históricos de producción de petróleo. Sí, bueno, fíjate, sí, es alta la producción de petróleo en Estados Unidos, exactamente. Y también los mercados de valores en este momento estuvieron hace poco, no he revisado esta semana exactamente, pero estaban en sus máximos históricos. El Dow Jones, el Nasdaq, que es el componente tecnológico, y el S&P 500 estaban todos en sus máximos históricos. Ojo, al comienzo de año tuvimos, después de abril, ¿te acuerdas? El día de la liberación, ¿no? Que como se mostró que el gobierno, como que el presidente Trump sacó este panfleto con todas las tarifas, las aranceles. Sí. La bolsa de valores cayó de manera muy importante las siguientes semanas. A medida que pasó el tiempo, salieron algunas negociaciones. Bueno, es muy difícil negociar tratados de libre comercio con decenas de países de manera simultánea, pero salieron unos que otros. A medida que la incertidumbre empezó a bajar, la bolsa se empezó a recuperar, ¿ok? Ahorita está como en una meseta, ¿okay? Pero esa previsión de que China iba a hacer el sorpaso, a ser la economía número 1 en el corto plazo, eso no es factible. Eso no es factible, no va a ocurrir. Ojo, puede ser que ocurra en el futuro, porque China es mucho más grande a nivel poblacional que Estados Unidos y la productividad en China ha ido aumentando. Sí. Pero no sabemos exactamente cuándo va a ser. Yo lo que he leído en los últimos meses, y repito, depende del estudio que se busque, es que va a ser más adelante en el tiempo. No sé si 2050 o... minutos, Nicolás. Hemos hecho ya media hora, pero tuvimos caídas y tal, así que vamos a dar 10 minutos más, ¿ok? Bien, perfecto. Yo quería precisar algunas cosas, es decir, te pregunté primeramente qué se comercializa más fuera de petróleo, gas, etcétera, constituyentes, combustibles, y tú me dijiste commodities, ¿ok? Ojo, no. Para responderte qué se comercializa más exactamente el producto, no lo tengo en mi cabeza en este momento. Lo que te digo son las categorías, ¿ok? Entonces, tengo grandes categorías que es productos, todo lo que es petróleo y minas, ¿ok? Eso es una gran categoría que usa la OMC. Luego tengo manufacturas, que es otra categoría. Y tengo otra tercera categoría que son los productos agrícolas. ¿Ok? Ahora, si tú quitas a Estados Unidos y a la China, por ejemplo, en América Latina, ¿quién lo está haciendo mejor en comercio internacional?
A nivel de países, ok. Ah, Bueno, digamos que lo que comentabas al comienzo, o hace unos minutos, México en las últimas 3, 4 décadas ha logrado diversificar de manera muy importante su economía, su exportación. México no depende del petróleo, ¿ok? De hecho, Pemex es una empresa estatal que ha tenido sus problemas. Eso es información pública. Eso no estoy diciendo nada, estoy descubriendo el agua tibia, ¿no? Pero México no depende del petróleo. Ellos tienen, y el mercado obviamente más importante es el de Estados Unidos. Entonces, tiene una serie de tratados de libre comercio que están en ejecución. sí, Otro país que, claro, es una economía mucho más pequeña, pero es una economía que desde hace 3 décadas está buscando mercados, que es Chile. ¿Okay? Entonces, Chile sí. tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos, con la Unión Europea, tiene tratados de libre comercio con los países del Mercosur, ¿ok? Porque ellos tienen un acuerdo, Chile tiene un acuerdo comercial parcial con los estados del Mercosur, con cada uno por separado, y lo llevó hace unos años a hacer TLC. Entonces, obviamente que Chile es un país que lo ha hecho muy bien en temas de exportaciones. Cuando uno revisa las multilatinas, ¿sí? Que son las empresas latinoamericanas que hacen negocios internacionales, y hay una revista, la debes de conocer, América Economía, Claro. publicó ese reporte en el 2016, 2019, 2021 y ahorita va a salir el 2025. En las empresas chilenas hay unas cuantas allí en ese listado, no tengo de memoria el porcentaje, pero Nicolás, las mexicanas. Ajá. Nicolás, el doctor José Manuel Puente, llegó el número de la Academia de Ciencias, profesor de Oxford, profesor de Liesa, del IE Business School, me dio un dato que me dejó la quijada en el suelo, ¿no? Y es que Perú tiene un PIB francamente superior al de Estados Unidos. Medido como per cápita, no. No lo sé. No sé. No, ahora que qué medida fue, no, porque obviamente que en valor absoluto no, y per Vamos cápita buscando, vamos buscando, como digo aquí ya. PIB, Perú. al menos que sea el porcentaje de crecimiento del PIB. ¿Será que es el porcentaje de crecimiento? Puede ser. PIB Perú, 2. Vamos aquí. Puede ser el porcentaje de crecimiento, ¿ok? Porque obviamente que a nivel per cápita no puede ser y tampoco a nivel absoluto menos, ¿no? Pero sí porcentaje de crecimiento, ¿ok? Otro país, para responder a tu pregunta, mientras que buscas allí, que lo está haciendo muy bien en temas de libre comercio, es Perú. Perú ha firmado una serie de tratados de libre comercio muy importantes, también con Estados Unidos. Recordemos, si uno busca, ve un poquito de historia, no sé si me escucha, okay. Te estoy escuchando, lo que pasa es que estoy viendo aquí y tú estás hablando ahí. Perfecto. Entonces, no, era que no te quedes distraer. Recordamos el área libre de comercio de las Américas. ¿Recuerdas ese proyecto? Sí, El ALCA. Claro. Bueno, cuando ese proyecto que fue propuesto en el año 1994 en la Cumbre de las Américas en Miami, cuando ese proyecto políticamente fracasa en el año 2005 en Mar de Plata, en Argentina, en esa Cumbre de las Américas, ¿qué pasó? O sea, había una oposición grande de Brasil y también de Venezuela, pero realmente el peso pesado era Brasil. ¿Qué sucedió? Que Estados Unidos procedió a negociar tratados de libre comercio de manera bilateral o multilateral con los países que estuvieran dispuestos a hacerlo. Entonces, Chile tenía TLC con Estados Unidos previo al ALCA, al fracaso del ALCA. Pero luego de ese fracaso vemos cómo Estados Unidos negocia tratados de libre comercio con Colombia, con Perú y el CAFTA-DR con República Dominicana y los países centroamericanos, y también luego con Panamá de manera bilateral. Entonces esos países... Ajá. No encuentro el dato, pero no sé si era Bolivia, Perú o Chile, tenían un PIB superior a Estados Unidos. No, una aplicación X. Mira, Alejandro, debe ser un porcentaje de crecimiento del PIB, puede ser, porque es el porcentaje de crecimiento. Tal vez es eso, ¿ok? Porque Perú sí ha tenido altas tasas de crecimiento en los últimos 30 años, ¿ok? Perú es una economía... México, Perú, Chile, Colombia. Okay. Porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, Brasil es un gigante económico, es una potencia económica, es una economía diversificada, manufactura desde aviones, que Embraer vende aviones para vuelos de alcance medio a aerolíneas en todo el mundo, incluyendo Estados Unidos.
Pero entonces, ¿qué pasa? Que obviamente tiene una economía doméstica muy grande. Entonces, claro, Brasil exporta muchísimo también. Pero fíjense que el tratado entre Mercosur y la Unión Europea tomó 20 años en negociarse. Sí. Y todavía no está implementado, ¿verdad? O sea, digamos, al 100%. Entonces, ha tardado mucho y por eso ve cómo Uruguay ha querido negociar por su lado algo. Es que Mercosur tarda mucho. Entonces, específicamente en temas de libre comercio, el Mercosur ha sido más lento, ¿okay? Más lento. Okay. Un ejemplo interesante es Ecuador. Ecuador se salió del tren del libre comercio con la negociación con Estados Unidos. En el 2004, 2005 estaba metido con, 2005 estuvo con Colombia y Perú. Por temas políticos, antes de la llegada del presidente Correa, eso fue con el presidente Palacio, se salió de esa negociación. Y Ecuador quedó fuera, que no se negoció un TLC con Estados Unidos. Y fíjense cómo desde 5 o 6 años para acá, desde que está el presidente Moreno, Ecuador está tratando de conseguir negociar y firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos, porque obviamente sus exportadores están en clara desventaja frente a los exportadores de Colombia y frente a los exportadores de Perú, ¿sí? Okay. Por ejemplo, que hay un producto, obviamente que hemos escuchado del café, el café colombiano, un producto de exportación extraordinario, pero ¿qué Claro. otro producto se exporta mucho a Estados Unidos de Colombia? Flores. ¿Ah? Juan Valdés. Juan Valdés, exactamente. Pero ¿qué otro producto se exporta desde Colombia hacia Estados Unidos? Flores, ¿sí? Y Claro. cuando usted aterriza en Bogotá, ¿qué es lo que ve? O sea, pues, todo esto, digamos, las compañías que producen flores, unos grandes galpones, por decirlo de alguna manera. Entonces, el exportador de flores ecuatoriano está en desventaja frente al exportador de flores colombiano, ¿okay? Y el exportador de flores colombiano compite contra el exportador de flores de los Países Bajos en Manhattan, por ejemplo. Para Ecuador no lo consideran un competidor realmente. Ellos compiten contra un competidor top como los Países Bajos. Entonces, Ecuador ha tratado, y en la administración Trump, la primera administración Trump, se negoció y se firmó un acuerdo de alcance parcial de libre comercio que no llega al nivel de un tratado de libre comercio, ¿okay? Que eso se firmó entre Trump y la administración Moreno, el presidente del año 2019. Ahora bien, con esta nueva dinámica que estamos viendo en Estados Unidos, vamos a ver si Ecuador puede lograr avanzar en esto, ¿no? Fíjense que hasta Argentina, la administración Milei ha dicho, bueno, yo quisiera negociar un TLC con Estados Unidos y Mercosur, bueno, ojalá que Mercosur no se ponga en el camino. Pero vamos a ver cómo, porque Estados Unidos hay un cambio en su visión sobre el libre comercio. Seguro. ¿Okay? El tema arancelario, el arancel promedio de Estados Unidos, en promedio, el promedio ponderado no llegaba al 3% el año pasado. Y ya, por si algo está, no sé, no recuerdo, creo que 16%. Okay. Entonces, eso obviamente que afecta a los exportadores que hacen negocios con Estados Unidos. Yo tengo que poner una ñapa que quedaría para invitarte a otro programa, ¿no? Y es el caso de Venezuela. Aquí se estuvieron exportando muchos camarones, por ejemplo. Sí. ¿No? Ante el declive dramático de nuestra petrolera. La licencia que se le acaba de dar a Chevron es una licencia con restricciones que no le permiten ni incrementar la producción ni exportar. No obstante, el doctor Alberto Cisneros me dice, bueno, esto puede ser un primer paso, un primer guiño de Estados Unidos y quizás en un mediano plazo veamos que abran y permitan a Chevron incrementar la producción y luego lo comienzan a exportar y tal. Aparte de las otras que también van a pedir la venia de entrar a Venezuela, Morgan Prom, Reliance, Repsol, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aquí tenemos productos, y esto quiero cerrar, de calidad mundial. Por ejemplo, el ron. ¿Sí? Hemos ganado en los concursos más prestigiosos del mundo, ¿no? Con nuestro ron. El cacao. Sí, porque vamos a la colonia, ¿no? El café. El tabaco, ¿no? ¿Cómo están las exportaciones no tradicionales venezolanas? Bueno,
hay, digamos, una de las carencias que tenemos en nuestro país es la ausencia de información oficial, ¿sí? Claro. En los últimos años. ¿Okay? En otros países es información pública. Uno puede revisar más o menos por rubros qué fue lo que se exportó, en verdad. En el caso venezolano, si usted revisa la página del Banco Central, la última vez que revisé, me parece que el último año reportado era 2018. Entonces, no he revisado en las últimas semanas, pero no sé si hay algo nuevo ahí, no creo, pero bueno, no sé, era 2018. Entonces, ¿qué tenemos que hay información que, por ejemplo, la Asociación Venezolana de Exportadores, AVEX, uno ve ahí en una nota de prensa o en alguna presentación, se exportó tanto, entonces está el tema de los camarones o ciertamente el tema de ron. O sea, hay productos venezolanos no tradicionales que tienen competitividad a nivel internacional. ¿Okay? Claro. Pero cuando empezamos a ver cifras, por ejemplo, nuevamente, y me remito a la OMC, la Organización Mundial del Comercio. O sea, Venezuela sigue siendo muy dependiente, a pesar de la caída, ¿ok? En producción y en exportación, sigue siendo porcentualmente muy dependiente de la exportación petrolera. Claro. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, hay años que la caída pues, ha sido muy grande y alrededor del 75-80%. Hubo un año, no recuerdo exactamente, que estuvo otra vez en 94%. Sí. El ingreso de las divisas estaba o salía de la exportación petrolera. ¿Okay? Entonces, sí, hay que revisar exactamente y buscar en las cámaras las cifras, ¿no? Pero si nos ponemos a ver ¿cuál es el arancel que tiene Venezuela ahorita? O sea, que tiene Estados Unidos hacia Venezuela. Es 15%, ¿no? Si recuerdo bien. Fíjense que Colombia está en 10% y Colombia tiene TLC con Estados Unidos. O sea, hay países con TLC con Estados Unidos, como Chile, como Perú, que tenían muchas de sus exportaciones en 0% de arancel y eso subió al 10%. Venezuela ni siquiera tiene TLC con Estados Unidos y está en 15%. O sea, que tampoco es... sí, y son 5 puntos. Obviamente que son 5 puntos. No lo estoy menospreciando, pero Venezuela no tiene TLC con Estados Unidos. O sea, Venezuela no apoyó el ALCA y luego no quiso nunca negociar un tratado de comercio con Estados Unidos. Entonces, sí, lo que comentabas de Chevron, obviamente que hay un interés por las empresas petroleras, sobre todo en las cuales, pues, si PDVSA tiene deuda con ellas, de cobrar su deuda. ¿Okay? Entonces, claro, pues, hay un interés comercial de continuar produciendo y exportando para cobrar su deuda. ¿Okay? Digamos que lógicamente es así, cualquier empresa lo haría, porque las empresas deben responder a sus accionistas. Esas empresas son cotizadas en bolsa de valores en Estados Unidos, tienen miles de accionistas y obviamente hay un interés por cobrar, ¿okay? Por cobrar su deuda, la que tiene PDVSA. Entonces, hemos hecho casi una hora. Bueno, vamos a darle la hora entera. Una última pregunta. ¿Cuál es el futuro del comercio internacional a escala mundial? ¿Cuáles son las tendencias? Las buenas prácticas que tú recomiendas. Sí. Bueno, este año depende de quién se consulte, pero como comentaba anteriormente, el porcentaje de crecimiento que pudiera proyectarse a comienzos de año, ese crecimiento va a caer, ¿okay? Y depende de qué se busque. Entonces vamos a tener casi un año flat, o sea, casi un año plano sin mucho crecimiento por todo este tema de incertidumbre debido a los aranceles. A medida que se vaya avanzando en negociaciones del gobierno de Estados Unidos con otros estados, o sea, por ejemplo, ya se negoció entre Estados Unidos y Japón, la Unión Europea también dice que negoció, entonces la Unión Europea va a permitir la entrada en 0%, con 0% de arancel los productos de Estados Unidos y Estados Unidos va a cobrar un 15% de arancel. Pero bueno, aunque diga, oye, es como hay una diferencia allí, pero eso genera que haya menos incertidumbre. Y a los mercados no les gusta la incertidumbre, a nadie le gusta la incertidumbre. A medida que más certidumbre podamos ver, digamos, quizás para una leve remontada del comercio internacional. Por otro lado, los tratados de libre comercio entre los países sin Estados Unidos, eso continúa.
¿sí? Claro. O sea, los países siguen negociando tratados de libre comercio. El Reino Unido, que se salió de la Unión Europea, ¿verdad? Hace unos años, está negociando tratados bilaterales en este momento de libre comercio o multilaterales porque quiere tener mercados. Entonces, eso va a continuar. Hubo un tratado de libre comercio, el TPP, el Trans-Pacific Partnership, que en la primera administración Trump, una de las primeras decisiones fue sacar a Estados Unidos de esa negociación. Bueno, adivina qué pasó. El resto de los países negociaron y lo firmaron sin Estados Unidos. Claro. Entonces, el resto, a nivel libre comercio, vamos a seguir. Obviamente que el peso de la economía de Estados Unidos seguirá siendo muy grande. Estados Unidos es un país muy productivo. Cuando vemos el Producto Interno Bruto per cápita de Estados Unidos está llegando a $90,000 al año para una economía que tiene 330 millones de habitantes. ¿Okay? En comparación, Japón es $33,000 al año. ¿Ok? $33,000. Alemania está, no recuerdo, 50 y algo mil de dólares. Francia no llega a 50,000. Entonces, Estados Unidos está realmente a nivel per cápita, está dejando atrás a sus pares del G7. ¿Tú dirías, Nicolás, que Estados Unidos vive un momento de oro? Eso es muy subjetivo, ¿no? Hablar, porque claro, esa es, digamos, una de las promesas de la administración Trump, el Golden Age, ¿sí? La edad dorada. Pero vamos a ver cómo funciona el tema comercial, porque al comienzo del año, inclusive el Producto Interno Bruto de Estados Unidos cayó el primer trimestre. ¿Por qué cayó? Porque la gente, recuerda que las importaciones restan al PIB. Las importaciones en la ecuación, no se calcula, restan. Cuando empezó el gobierno de Estados Unidos, la administración Trump, a hablar de estos aranceles que iba a imponer, que no, las empresas importaron muchísimo el primer trimestre. Entonces eso afectó sobre todo febrero y marzo y eso produjo una caída en el PIB. Para adelantarse a la imposición de las importaciones, perdón, de los aranceles sobre las importaciones. Todos funcionamos en base o con base en incentivos, ¿ok? Entonces por eso eso sucedió. Ahora bien, a nivel, lo que estoy comentando, esto se puede medir. A nivel per cápita, Estados Unidos está dejando atrás a Europa, ¿ok? Y a Japón, ¿ok? Entonces, a nivel per cápita, los estados más pobres de Estados Unidos, o sea, los estados más pobres de Estados Unidos están casi a nivel per cápita, el PIB per cápita de Alemania. Y eso es una realidad. Entonces, a medida que Estados Unidos siga avanzando en inteligencia artificial, su productividad va a aumentar. Entonces, por eso es este interés de Europa en montarse en el tren de la IA para aumentar también su productividad. Y te quiero pedir, por favor, 3 buenas prácticas que tú sugieras para los países en comercio internacional. Sí. En primer lugar, empezar a aplicar IA en inteligencia artificial a nivel aduanal. ¿Ok? Hay suficiente información, ya hay un porcentaje muy grande de autoridades gubernamentales que la están usando. Eso es muy importante. Eso ayuda a evitar el contrabando, evitar fraude y a hacer más eficiente la gestión del gobierno en los temas aduanales. ¿Okay? En segundo lugar, yo creo en el libre comercio. ¿Okay? Yo creo en el libre comercio por décadas. Por décadas el libre comercio de manera empírica se puede demostrar que ha traído prosperidad. ¿Okay? Quizás no a todos por igual o de manera proporcional, y eso hay que corregirlo, obviamente que sí, Inclusive en algunos países ha traído prosperidad a algunas áreas y no tanto a otras áreas. Entonces el tema geográfico también hay que verlo, por eso me gusta una conversación mucho más compleja. ¿Okay? El libre comercio se puede perfeccionar. No es perfecto, obviamente que no es perfecto, pero cuando los países comercian, crean esta relación entre sí, hay intereses mutuos, ¿ok? Que, por ejemplo, que haya comercio entre Venezuela y Colombia o entre Colombia y Chile, eso es un interés en Latinoamérica. Eso tiene que darse. Que haya menos barreras arancelarias y no arancelarias, ¿ok? Porque las barreras arancelarias se ven, el porcentaje de arancel, pero también hay barreras no arancelarias. Entonces, que por cierto, es una de las quejas de la administración Trump, que dice que a los Estados Unidos se le aplicaban barreras tanto arancelarias como no arancelarias a sus productos. Sí. ¿Okay? Y entonces... Una tercera buena práctica. Bueno, una
tercera buena práctica es que los gobiernos, ¿sí?, se deben interesar que sus empresas exporten, ¿ok? O hagan negocios afuera. Ojo, negocios internacionales no solo es exportación, también tú puedes montar afuera una subsidiaria, pero las economías que exportan, las empresas que exportan, eso está medido, pagan mejores salarios a sus empleados, tienen otros mercados, diversificas tu riesgo. Si por alguna razón la economía doméstica cae en recesión, por lo que sea, tienes mercados internacionales, ¿sí? Entonces, tiene que haber en Latinoamérica, y eso existe, ¿okay? Hay bancos para la promoción de exportaciones, hay bancos estatales. Banco Este, lo que era Banco Este aquí. Sí, exactamente, que siguen, eso viene del Exim Bank de Estados Unidos, que es un banco de los años 30, que se fundó en la Gran Depresión para fomentar las exportaciones. Entonces, hay financiamiento de exportadores. Eso es muy importante porque el exportador requiere apoyo. Manejar mercados internacionales es algo sumamente complejo, ¿sí? Y es otra conversación de otro programa. Claro. También lo hablamos en los talleres que nosotros impartimos. Claro, pero hicimos una hora. Ha sido un verdadero placer, Nicolás. De verdad que la máscara se engalana cuando tiene gente tan brillante, tan preparada, con un conocimiento tan al detalle de las cosas, ¿no? Y eso es lo que queremos, ¿no? Ofrecer, bueno, fuimos un podcast durante 2 años y tuvimos a Monal, tuvimos a Besanti, a Magdaleno, tuvimos a Roberto Pérez León, al rector Peraza de la UCAP, en fin, a Luzana Rafali, y ahora que somos un programa semanal en YouTube, pues claro, nos tocó una fase de escalada, ¿no? Pero cerramos en Instagram en 8K, que no son las cifras de J-Lo, pero bueno, no está mal, ¿verdad? Entonces esperamos que invitados como tú, pues atraigan a nuestra audiencia y creo que es un tema bastante apasionante el que hemos tratado hoy, que hace que nos toca a todos, ¿no? Y que determine la vida de todos. Bueno, estoy sumamente agradecido por esta invitación para conversar sobre este tema, por incluirme en este grupo de personas notables que has invitado a tu programa. Te deseo mucho éxito en este programa. Estoy a la orden cuando quieras volver a conversar. Ha sido una conversación muy amena y bueno, interrumpida por temas de electricidad, tormenta eléctrica. Está fuera de nuestro control. Y por el cigarrillo que te impresionó, pero de verdad... Repito, fumar es malo para la salud, lo debo decir. Eso es verdad, pero como te digo, la Nata, que es el mejor periodista que ha tenido Argentina, para descansar, no solo fumaba, sino que se echaba palo en el programa. Claro, bueno, este programa no está en televisión abierta, pero lo debo decir. Okay, está bien, pues. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias, de verdad. Nuevamente, gracias por la oportunidad. Te prometo para un programa sobre Venezuela estrictamente, ¿ok? Con muchísimo gusto, cuadramos la fecha y volvemos a hacer... todos los aspectos de petróleo, de cacao, de café, de ron. Bueno, lo hemos comentado. El tema de competitividad territorial es un tema que a mí me interesa mucho. Podemos hablar un poquito del tema de competitividad territorial. Quiero decir, y esto para cerrar, que por ejemplo los servicios, los programadores venezolanos son muy solicitados internacionalmente. Sí, de hecho, la exportación de servicios es una oportunidad formidable para Venezuela. Nosotros tenemos un taller sobre exportación de servicios, bueno, y ya estamos cerrando, pero podemos conversar con más detalle en la próxima oportunidad. Perfecto. Bueno, que tengan un excelente fin de semana, que descanses. Gracias a todos los que lo van a ver en diferido. Esperemos que les guste. Estamos haciendo lo mejor, como siempre, para ustedes. No somos muchos, pero somos los que debemos estar. Que tengan una feliz noche y feliz fin de semana para todos. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Buenas noches, hasta luego. Chao. Chao.